Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, Luis, es bueno hablar de estos temas porque la frase aquella de Santayana, famosa, escritor hispano norteamericano, George Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es. Entonces. No, y este tema aporta contexto en lo que está pasando hoy, para que supuesto. uno vea cómo es que se desarrollan las narrativas en torno a la guerra. Hay que tener sentido para analizar las cosas y obtener resultados más fiables. Hay que tener definitivamente sentido de la historia y sentido epistemológico de dónde vienen las cosas y por qué. Uh-huh. Porque una sección internacional de un noticiero dominicano no se hace aquí primero. Uh-huh. Yo no sé por qué los noticieros dominicanos no tienen un experto Analista. En asuntos internacionales uh-huh. que sea el que dé las informaciones internacionales. Sí, sí. Es un enlatado de una cuestión de... No llegamos hasta ahí. No, este país no está Además preparado. Que no se pagan. No, tampoco. Tampoco el gasto en analistas de los medios noticiosos del país es casi nulo. La gente va de manera gratuita y hay 3 para salir en la televisión. Para salir en la televisión. Y obviamente acuden a ellos los que quieren salir en la televisión. Claro, para monetizar su imagen y después de ahí entonces posicionarse. Los noticiarios aquí tienen 3 o 4 que son los que les gusta salir en la televisión, uh-huh. que crean una imagen y para la percepción de todos los dominicanos esos son los expertos. Exacto, sí, porque él habla bien y habla todos los días. Y habla todos los días. Y lo ve todo el mundo. Fulano lo llama y él aporta una opinión. Aquí una serie de genios polímatas que dominan varias ciencias. Sí, y hablan. Pues tú puedes tener cultura general, pero tú no puedes hablar como un experto en todo. Sí, entonces yo no sé por qué los noticieros dominicanos tienen una sección internacional de 3 minutos que la hacen en Miami. Sí, que es una copia enlatada. Sí, que tampoco la hace un experto. Es un tipo que lee, una persona, una mujer, un hombre, que lee noticias en Miami, que no es un experto en asuntos internacionales. Sí, él es el anchor del noticiero de allá. Sí. Y cuando en el noticiero ya van a hablar de un asunto internacional, entonces trae un experto. Sí. El de allá sí. Sí. Pero porque no es ese mismo el que sale, el que lee 3 cosas, la sesión internacional, ¡pah! Y pone un tipo leyendo 4 cosas que la puede leer uno de aquí perfectamente. Si es así. Es así. Entonces, pero nosotros la verdad carecemos de eso, por lo tanto hay que irse a Europa, hay que irse a España, hay que irse auxiliarse en otras fuentes para poder establecer un contexto adecuado. Ojo, no es que aquí no hayan expertos, ¿eh? Aquí hay gente que sabe mucho de eso. Mucho, así es. Que sabe, o sea, que domina los temas de derecho internacional y los temas de geografía, historia, los temas geopolíticos, los temas de comercio internacional. Aquí hay muchísima gente que domina eso. Sí. Profesionales bien formados y con experiencia. Sí, académica. No, hay gente que ha estado en foros internacionales, ha sido y es parte de organismos multilaterales. O sea, no es por lo que tú dices, que no quieren invertir. Sí, sí. Entonces, ¿para qué van a invertir? Para salir claro, en televisión. Claro, pero eso es un arma de doble filo, déjame decirte. Porque si tú no le has enseñado a la gente de los barrios marginados o la zona rural aquí, dónde queda Ucrania, dónde queda Rusia y su importancia a nivel mundial, tú no le puedes decir ahora que el arroz está subiendo por la guerra de Ucrania. Sí. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Que la ignorancia cobra su precio. Sí, es así. Entonces, ¿cómo lo va a entender si tú nunca en tu vida te has ocupado ni que en la escuela pública él lo aprenda y mucho menos de difundirlo? Porque agarra la propaganda oficial y comienza a decirle el peso geoestratégico que tiene todo eso, qué es lo que está pasando en el mercado petrolero, qué es lo que pasa en el mercado de la materia prima, de los alimentos. Eso es lo que tiene que explicarle a la gente. No pararte en un discurso y decir, bueno, por la guerra ha subido todo, yo voy a dar un subsidio, tal cosa. Pero la gente no sabe lo que es eso.
Sí. Y, no lo, y cuando, y mira, y uno lo ve muy lejos, eso, Luis. Cree que en los estratos de bajo poder adquisitivo de la población o de baja educación es que esto se desconoce. Ahí no saben que existe Ucrania. Sí. Pero en los niveles medio y altos no saben dónde queda Ucrania. Sí, no es exclusivo de las No. Eso es a nivel general. Eso a nivel general. No es que hay un grupo que sabe y otro que no. Es que el 99% no sabe. Uh-huh. Incluso en Estados Unidos, cuando la crisis de la península de Crimea, 2015, 2014, comenzaron a preguntarle a los norteamericanos, un sondeo, y tú sabes dónde el promedio que arrojó, el promedio de ese sondeo, ubicaban a Ucrania como 1.700 kilómetros de donde está. Es un mérito, es un mérito que quede cerca, por lo menos. Si se iban, la ubicaban a 1.700 kilómetros lineales de donde está ubicada físicamente. Entonces, era el promedio por el oeste, caía en Portugal. Uh-huh. Si tú hacías una circunferencia de donde la gente lo ubicaba, por el oeste era en Portugal. Por el este caía casi en lo que es Turkmenistán, Mongolia, por ahí arriba. Por el norte, Finlandia, Suecia, por ahí arriba caía. Y por el sur, caía en algún punto del Mar Rojo. Sí. O sea, la gente no sabe dónde está eso. Y eso fue en Estados Unidos. Sí. Si tú sales a preguntar aquí, los resultados van a ser espeluznantes. A mí me gustaría hacer una encuesta entre los maestros del sistema de educación pública aquí. A ver cuánto ubican en Ucrania. Geográficamente. O en algún colegio profesional, en el colegio médico, en el colegio de abogados, en el CODIA. Una prueba sorpresa. ¿Dónde está Ucrania? en el mapa. Y tú verás, o en el colegio de periodistas. Es así. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso es que este tipo de cosas hay que analizarlas, para que la gente entienda. Entonces, vámonos al tema, al punto de ¿dónde que comienza todo esto? Hay que aprender a construir correlaciones de hechos históricos. Uh-huh. El petróleo. Energía. Sí. Rusia tiene un 10% del comercio petrolero mundial. Interesante que esa guerra que nosotros vamos a hablar, que se parece mucho, tiene un origen energético. Claro, igual que esta. ¿Verdad? Igual que esta. El origen del interés principal se centra en aquella, en el petróleo, en esta, en el petróleo y el gas natural. Muchos hablaban que era del agua lo que iba a generar los conflictos. Sí. Pero ahora son las fuentes de energía. Sí. Hablaban antes que el agua era el petróleo, el nuevo petróleo. Pero lo de ahora es por energía. Entonces, uh-huh, las guerras del Golfo. ¿Y por qué usamos estas guerras? Bueno, porque en Ucrania el conflicto de Ucrania puede desatar lo mismo que desató la guerra de Irak. Uh-huh. El resultado puede ser parecido. Por la cantidad de similitudes que hay, uh-huh, en los dos conflictos. Correcto. ¿Cómo comienza la relación, la intervención de Occidente en Medio Oriente? En Medio Oriente. ¿Cómo empieza? Bueno, la crisis de la OPEP, 74, 75. 73 en adelante. De 73 en adelante. Los franceses. Esa la crisis, estamos hablando del incremento desmesurado de los precios del petróleo. Sí, el embargo petrolero de los países árabes a Occidente. Ese conflicto provocó un acercamiento entre los iraquíes, cuando en ese momento Saddam Hussein era el vicepresidente. Sí. No era todavía el jefe del Estado. Pero fue el encargado de negociar con los franceses un tratamiento preferencial en las compras de petróleo. Negoció,
Los franceses hicieron una serie de acuerdos comerciales, le vendieron armas, le armaron la infraestructura eléctrica de Irak, o sea, hicieron inversiones cuantiosas a cambio de preferencia en el mercado suministro de petrolero, petróleo. suministro. Bien, todo eso va marchando y a medida que ese acuerdo se va ejecutando, Saddam Hussein va adquiriendo más poder, Sí. porque era el hombre que manejaba, que distribuía las golosinas. Sí. Y que hay que decir que Irak era una de los países donde mayor índice de occidentalización se daba. bueno, Irán también. Irán también Teherán era mientras París. estaba Reza Pahlavi en Irán eran cunas de occidentalismo, todo el Sí, mundo. porque El problema religioso no había. no, eso no existía. No existía. No existía porque Saddam Hussein le daba candela a los dos. A los chiitas Hay y que a los suníes. recordar que los chiitas y los sunitas o los suníes se han disputado religiosamente las dos corrientes más importantes del islamismo, del Islam, que surge porque Mahoma muere y no deja clara la descendencia Exacto. de quién podría ser el califa. No deja claro quién debe suceder. Y vienen las dos facciones, los Omeya y después los Abbasíes. Los dos probables descendientes de Mahoma, que era su yerno, que era primo yerno, Ali. porque estaba casado con su hija Ali, y tiene Abu Bakr, que era su amigo, que le llevaba todo, que era como el contable de todo lo de Mahoma. Mano derecha. Su mano derecha. Abu decía, este es el que debe seguir las enseñanzas de Mahoma, debe sucederle, y toma el mando de la descendencia de Mahoma. Pero había un grupo que decía que era Ali, ¿verdad? Que era entonces, por transmisión sanguínea. Los Ali eran los chiitas, porque había que hacer, los seguidores de Ali eran los chiitas. Chiita quiere decir seguidor. Y Ali, los seguidores de Ali son los chiitas. Pero los sunitas o suníes, son los que mantienen la tradición de Mahoma. Es decir, los que querían, lo que creían que debía seguirse la tradición de Mahoma, que estaba encarnada en su mano derecha, en la mano derecha de Mahoma, eran los sunitas. Porque suna quiere decir tradición. Suna, sí, suna como un canto, como un mantra, una tradición escrita. y la creencia religiosa de Abu. Y entonces esos dos grupos se mantienen desde que muere Mahoma en unas diferencias religiosas, pero que hasta este momento, ambos estaban conviviendo. Claro, porque sin problema. Porque mantienen las mismas. Sí, básicamente eran las mismas. Los deberes. El dogma. Exacto. Los deberes. No es como en el cristianismo, que un católico no va a una iglesia de un pentecostal o de un adventista, sino que aquí todos utilizan las mezquitas y hacen rituales comunes. Las variaciones son algunas tradiciones particulares que hay en cada grupo. Así es. Y entonces los chiitas, que eran la mayoría, pero Saddam Hussein, que era sunita, lo que hace es que mantiene a todos bajo el mismo control, claro. ¿verdad? Bajo el control. Por eso surge la figura del partido Baas, que tiene de todo. Sacan la religión y arman una estructura política. Eso con asesoría de Occidente, lógicamente, para poderlos controlar. Claro. Entonces, que era lo mismo que sucedía en Irán con Reza Pahlavi. Reza Pahlavi, occidental, completo, claro, un primer ministro. Estudió en Londres. Reza Pahlavi estudió en Londres. Sí. O sea, no era un típico, vamos a decir, clérigo religioso. No. Que hay que decir una cosa, los iraníes no son personas
culturalmente atrasada. No, pero la meca de la civilización estaba ahí, los Claro, persas. claro, la asimilación de la filosofía de esa persa, Sí, los persas. hay una transición que le hace un filósofo llamado Avicenas. Ay, sí. Avicenas es que adapta aspectos filosóficos de la filosofía de los persas y la conecta con lógica aristotélica. Ujú. O sea, incorpora muchos de los fundamentos de los pensamientos políticos y filosóficos, tienen su conexión ahí, porque hubo una generación de filósofos que eran, y eso después se potencia cuando surge Al-Ándalus, la colonización Sí, sí, de la con península la ibérica. expansión hacia el oeste. Ahí viene Averroes, viene Averroes, todo que eso. era un científico. Exactamente, filósofo. Filósofo y científico. Exacto, y comienza La cuna de la civilización estaba ahí. a intersecciones después, porque viene el otro que era judío, Maimónides, y entonces comienza, todo eso comienza a interactuar con las filosofías occidentales. Bueno, el caso es que hay un acercamiento de los iraquíes. Los iraníes tenían magníficas relaciones con Occidente. Uh-huh. En algún momento, bueno, cuando se produce la revolución islámica en Irán, que llega Khomeini, el ayatollah Khomeini, que viene de Francia y aterriza en Irán, inmediatamente. Retén eso, viene de Francia. ¿Qué fue ¿Dónde fue que Saddam Hussein, dónde era que estaba 5 años antes negociando? Era en Francia también. Claro. Era en Francia. ¿Cuál es el punto de inflexión ahí? El secuestro de los rehenes. Correcto. Eso es lo que cambia todo el tablero geopolítico, cambia después de esa... En ese momento, Irán se convierte a enemigo. Claro, porque los norteamericanos se sintieron humillados. Y fue una humillación. Fue un ultraje, o sea, fue un ultraje y los americanos eso no lo perdonan. 14 meses. Los imperios no perdonan eso. 14 meses ocupada la embajada y todo el personal, alrededor de 60 personas. Eso le costó a Jimmy Carter. La presidencia, el segundo periodo. Y el segundo periodo y su valoración como político en Estados Unidos. Correcto. El manejo de esa crisis. Una muestra de debilidad increíble que los norteamericanos no aceptan nunca. No. Y tuvo que acercar a Estados Unidos a tipos que tenían un perfil bastante dudoso, como Menachem-Begin. Sí. O sea, fue lo que motivó también que aparecieran personajes como Brzezinski, que armó toda la resistencia en Afganistán del Mujahideen. Mira todo lo que pasó por eso fue un efecto dominó que cambió todo el approach. La geopolítica completa. Y ahí entonces surgen los iraníes, Irán como enemigo número 1 de los Estados Unidos. ¿Qué había que hacer entonces? Armar al vecino, que era Irak, y ahí es que viene Saddam Hussein con todos los poderes. Irak para que haga frente al recién instalado régimen iraní. Y entonces Saddam Hussein era el bueno. Claro. En ese momento. Y le dieron entonces carta blanca a Saddam Hussein para actuar. Claro. Saddam Hussein entonces, hubo también una línea de Occidente hacia los estados vecinos, como Kuwait, para que facilitaran recursos. Sí. Para préstamos. Para financiar la guerra. Y a los saudíes también. Y por eso Irán es enemiga de Arabia Saudita. Sí. A pesar de que los dos son chiitas. Sí, ahí Saddam inició la guerra con Irán, Irak e Irán. Una guerra constante con armas suministradas por los aliados norteamericanos, franceses, Kuwait, y a través de los países vecinos, como Kuwait y Arabia Saudita. Y los saudíes. De ahí es que viene ese conflicto. Entonces, se da la guerra contra el régimen de Khomeini y a cambio de eso, por ese efecto, Irán, que descubre que por ejemplo, Francia
firma un acuerdo para dotarlo de aviones, ¿verdad? De aviones franceses. Ve que había reserva para entregarle ese armamento a los iraquíes. Claro. Los americanos y los mismos franceses dudaban, no confiaban. Pero se había firmado, se firmó el acuerdo. Lo que se hizo fue que se retrasó. Comenzaron a retrasar la entrega, alegando que la fábrica... se produce un préstamo o una, no sé si era regalado, pero le mandan 5 aviones. Sí, le prestaron 5 aviones. Le prestaron 5 aviones. En lo que estaban los de ellos. Y entonces, cuando sale a la luz pública, Irán, entonces... responde la retaliación con una retaliación a soldados que estaban en Beirut y ahí hay una bomba en Beirut. Correcto, una bomba en Beirut que mata soldados, la mayor pérdida después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, soldados franceses, y además atacan también posiciones norteamericanas, embajadas norteamericanas, y ahí es donde comienza Irán a apoyar a los terroristas. Bueno, ahí es que surge en el escenario geopolítico el terrorismo de Estado. Terrorismo financiado por los Estados. Sí, sí. Que, recuerda a Brzezinski, ¿qué fue lo que hizo? Lo del Mujahideen, ¿qué era? Era lo mismo. Era terrorismo de Estado. Sí, sí. Para desestabilizar en Afganistán. Que recordemos que hace frontera con Irán. También. Era una manera también de dividir las tropas, de que tuviesen que ir uno a una frontera y otro a otra, y debilitarlo para que no pudieran concentrar la tropa y combatirlos todos. Correcto, para que no se reagruparan. A los iraquíes. Entonces, Irán responde con terrorismo, Irak se arma en contra de Irán y Irak comienza a crecer. Saddam Hussein comienza a ejercer una dictadura. Su agenda. Una agenda, dictador, cada vez más cruda, cada vez más feroz, y entonces se convierte en el dictador. ¿Tú sabes quiénes eran? Ahí cambia la administración, viene Reagan. Sí, viene Reagan. Después viene Bush padre, y viene, y pero antes de Reagan, las Arabia Saudita y Kuwait comienzan a pedir que le devuelvan su dinero, que invirtieron. Sí. ¿Verdad? Le devuelvan su préstamo. Que le devuelvan su préstamo. Y ahí es donde viene muchos de esos países que prestaron y apoyaron militarmente a Irak, condonan las deudas. Pero Kuwait no. Sí. Kuwait no condonó la deuda. Dijo, no. Se negó el emir de Kuwait. Y sobre todo, que le dijo, si ustedes quieren más dinero, pues, manden a sus mujeres a la calle. Y eso fue una frase que indignó a Irak. Eso le están diciendo como que las mujeres que se vayan a prostituirse a la calle, si quiere dinero. Sí. Eso es una ofensa grandísima. Y es ahí donde Irak moviliza tropas hacia Kuwait. Pero tú sabes cuando tú ves los videos de esa época, tú vas a empezar a ver actores que después aparecen otra vez, porque Estados Unidos es una cuestión también cíclica, y tú comienzas a ver muy jovencito, que no se conoce bien, a Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld, que fue secretario de Defensa. Sí, 2 veces. 2 veces, sí. 2 veces, porque fue con Bush padre también. También. O sea, tú ves Rumsfeld, es que comienza a armar todo, en la primera operación del Golfo, ya Rumsfeld estaba ahí. Sí, y es el que negocia, el que intenta negociar con el emir de Kuwait, pero no se da. Así es. Y la similitud que tiene con esta guerra es porque Estados Unidos comenzó a armar su maquinaria propagandística para invadir. Cuando llega el 2001 con George Bush hijo, es la ocasión ideal de los Estados Unidos de invadir Irak. ¿Por qué? Porque ya ellos tenían un problema con Irak y estaban buscando la forma de incursionar en Irak. Cuando llegan los acontecimientos del 11 de septiembre, es donde ellos comienzan a ver la oportunidad de invadir Irak
de entrar en Irak. Porque recuerda que primero fue la invasión a Kuwait. Sí, la invasión a Kuwait. Entonces, no había justificación. No se había conseguido el apoyo. Bueno, sí, hay una parte de la primera guerra del Golfo. No se había conseguido el apoyo en Francia, Estados Unidos. Entonces comienza una campaña y ahí es donde viene, porque a partir de ahora es que vienen las conexiones con lo que está pasando ahora. Sí. En Kuwait también comenzaron a mostrar personas supuestamente... las atrocidades de los iraquíes en Irak. Y llevan a un comité en el Congreso de Estados Unidos, llevan supuestos ciudadanos kuwaitíes que habían sufrido, habían testigos, víctimas, y habla una joven en ese momento que se autoidentificó como enfermera en un hospital de Kuwait, y esa joven era la hija del embajador kuwaití. Ella habla como si fuera enfermera y llora ante las cámaras. Sí, se autoidentificó diciendo que los bebés... Llora y que los mataron a los bebés. Que mataron bebés en el hospital. Y resulta que esa persona... Y eso hizo tornar la balanza hacia la invasión. Eso se hizo viral. Se hizo viral en aquel momento que no había... Como se hacía viral en la televisión, en la radio. Que hasta ese momento los norteamericanos no apoyaban la incursión. Esa joven era la hija del embajador kuwaití en Washington. No era una enfermera. Sí. Era una actriz entrenada para eso. Así como varios de los otros que declararon. Sí. Porque quien dirigía esa puesta en escena era un jefe de staff creo que de Rumsfeld era. De Rumsfeld, sí. O sea, era un funcionario de la Casa Blanca que dirigía una compañía de relaciones públicas que montó una campaña y costó en ese momento casi $12 millones para sensibilizar a la opinión pública sobre las atrocidades iraquíes y conseguir apoyo del público para esa operación. Y automáticamente los norteamericanos se sensibilizaron y entonces las opiniones cambiaron hacia la invasión. Recuerden eso, siempre, que mataron niños. Ustedes vieron esta semana unos videos de un hospital en Ucrania que bombardearon, que murieron niños. Exactamente. ¿Entiendes? Es el mismo guión. El mismo libreto. Es el mismo guión, ¿eh? No, aquí nadie está inventando nada. Todo eso se ha hecho antes. Sí. Y entonces viene... Esa misma narrativa provoca que todo el mundo simpatice con la invasión a Irak y la intervención de la tormenta en el desierto. ¿Qué pasó en esa operación Tormenta en el Desierto? Se destruyó toda la infraestructura crítica de Irak. Carreteras, acueductos, generación eléctrica. Así es. Todo, y está desbaratado todavía. Sí. El resultado, un país devastado completamente. Eso facilitó la segunda invasión, que fue la de después del 11 de septiembre, fue donde hubo incluso tropas dominicanas. Ahí. Eso facilitó esa segunda invasión, que no contó con un apoyo unánime de la comunidad internacional. Ya había protestas, ya por ejemplo, Schrödinger, el canciller alemán, que ahora es jefe del consorcio Nord Stream 2, amigo de Putin, se opuso en las Naciones Unidas. Sí. El apoyo que nunca tuvo de las Naciones Unidas se le proveyó Aznar. Claro, Aznar, Tony Blair. Y creo que Francia, Chirac, creo que fue, que era que estaba. No eran los tres, y obviamente hubo que hacer una coalición de países que apoyaran por detrás de las Naciones Unidas, de la cual participamos nosotros. Sí, claro, por supuesto. Nosotros se le pidió el apoyo y Hipólito Mejía. Inmediatamente. Pero ¿qué pasó después de eso? Se invadió, hubo una guerra civil en Irak. Que yo no sé si se ha terminado todavía. No, porque el vacío de poder que se creó exacerbó las diferencias religiosas. Por eso nosotros hicimos todo este recuento. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es lo que puede pasar en Ucrania. Eso es lo que puede pasar en Ucrania. Si hay un
final de este conflicto y no se arma una hoja de ruta para la Ucrania posguerra, va a pasar lo mismo que en Irak. Eso se va a convertir en un nido de extremismo antioccidental contra los europeos, que son los que están al lado. Sí. Porque allí fue contra los americanos. Aquí va a ser contra los europeos. Y es así. Eso va a ser así. Es un país con recursos, que ellos tienen petróleo, pero estos tienen de todo. Sí. O sea, aquí estamos caminando en un campo minado y la gente no se está dando cuenta. Tantos años después, 20 años después, estamos viendo cuál fue la realidad, porque 20 años después que uno conoce la realidad y la diferencia de lo que uno veía en ese momento, que fue el manejo norteamericano con Irak y con esas incursiones militares. 20 años después que nosotros entendemos claro, lo que pasó. ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Está más completo. Lo que era verdad, lo que era mentira. Fíjense que se habló de las armas de destrucción masiva. Mentira. Mentira, completamente. Los reportes que se utilizaron para justificar la invasión se escogían cuáles sí, cuáles no. Cuando había un reporte que decía que no se justificaba, lo desechaban y cogían solamente lo que importaba. No, y tenemos que irnos a una pausa. Ya no pasamos. Pero cuando volvamos de la pausa, vamos a coger unos minuticos del otro para decirle a la gente lo que provocan los embargos y las medidas económicas absurdas. Completamente. Como la que se están tomando ahora. Pero vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo.